el privilegio de tener a Magda Recic, que sin quitarse el polvo del camino, ella y Alejandro todavía tiene el sombrero lleno de polvo del camino, están con nosotros, a Fran Padrón y a Jorge Santos, que van a conducir el panel. Y espero que después cada uno, sobre todo aquellos que tuvieron la oportunidad de conocer o leer a Alfredo, expresen lo que quieran. Arriba, ¿quién empieza? Sí. Bueno, buenos días. Vamos a ver, vamos a arreglar las condiciones técnicas. Buenas. Vamos a arreglar las condiciones técnicas para que todo el mundo pueda escuchar. ¿Se escucha bien? Bueno, les agradecemos mucho que estén aquí porque sabemos de la contingencia tremenda de la energía eléctrica, que todos la vivimos. Y yo creo que es un acto heroico, primero hay que decir eso, es un acto heroico esto que ha logrado el equipo de Armandito, de la dirección del ICAE aquí en la provincia, de sostener este evento que es tan importante. Me imagino que mi amigo Fran Padrón piensa lo mismo y por eso está aquí, porque nosotros tenemos que apoyar mucho este taller de la crítica cinematográfica, que se ha sostenido a lo largo de décadas y que tiene que ver mucho con algo que estamos defendiendo, que es desarrollar un pensamiento crítico alrededor de la creación audiovisual. Es un taller que además, en esta ocasión, y para privilegio nuestro, celebra y está sucediendo en el tiempo en que Alfredo Guevara hubiera cumplido sus 100 años. Un Alfredo Guevara centenario, que tampoco nos los imaginamos centenarios, porque Alfredo era un hombre de eterna juventud. En mi historia personal, Alfredo es como una figura que existió en mi vida desde siempre, especialmente desde que empezaron los estudios universitarios en el Instituto Superior de Arte, y todo el tiempo la presencia de Alfredo, su impronta en la cinematografía cubana, se hizo palpable y visible. Y era una figura mítica casi, era una figura que para nosotros los más jóvenes se convertía en una suerte de paradigma de las buenas prácticas culturales. Había personajes imprescindibles en la vida cultural cubana, estaba Armando Hart también, por ponerles un ejemplo, o la idea de conocer a Aide Santamaría, esa mujer tan exquisita y tan mecenas y promotora y defensora de la verdadera cultura cubana. Entonces Alfredo fue esa figura presente siempre, hasta que comenzó nuestra participación en los festivales internacionales del nuevo cine latinoamericano. Y ahí se estrecharon mucho más los vínculos, porque Alfredo insistía todo el tiempo en que los estudiantes de LISA debían participar en el festival. Y de hecho los acreditaba y los hacía ir en una especie de fiesta del cine y de desarrollo de sus cualidades culturales que él pensaba que era inevitable. Es decir, los jóvenes tenían que ver el buen cine latinoamericano y tenían que participar del desarrollo de ese festival. Y de esa manera se sucedieron aproximaciones. Pero la aproximación mayor tiene que ver con la presencia de Eusebio Leal también en el camino creativo de uno, ¿no? Eusebio Leal y Alfredo Guevara tuvieron una relación muy singular, muy especial. Y meses antes de Leal fallecer, que como ustedes saben, trabajé para Leal, y lo digo así, para Leal, porque merecía que se trabajara para él y que uno le entregara en cuerpo y alma todo su sacrificio personal y profesional. Meses antes, Leal se apareció en mi oficina con una fotografía enmarcada. Era una fotografía en blanco y negro que tenía una imagen exquisita, que parecía por el blanco y negro incluso ser una imagen del pasado. Y estaban perpetuados para la historia ellos dos, Leal y Alfredo, en una foto donde Alfredo aparece sentado en una butaca colonial con su saquito sobre los hombros y Leal parado tras él con los piecitos cruzados, muy gracioso, como que rendía esa deferencia y esa reverencia a un hombre que él admiraba poderosamente. Así aprendimos a amar a Alfredo,
que fue un hombre de la gran polémica, de las grandes fundaciones, y que defendió mucho la singularidad del individuo. Por eso sentimos un deber, por esa amistad que nos unió en los años, sentimos un deber muy grande de participar aquí hablando de Alfredo y de rendirle honores. Tuve la suerte también de ser una especie de entrevistadora en los años de Alfredo. Alfredo, por ejemplo, cuando iba a realizar una entrevista pública en los encuentros me pedía que estuviera. Y de tal suerte, yo le estaba comentando a Mercis Ruiz, que hoy nos acompaña, que tengo al menos 3 gruesas entrevistas con Alfredo Guevara, que son joyas, no por la entrevistadora, sino por las respuestas del entrevistado, que de cierta forma se convierten en una especie de plataforma de lo que Alfredo soñaba para su país, para la cultura cubana y para el desarrollo del cine cubano, donde incluía temáticas muy fuertes que a él le interesaban, que era promover una cultura de apreciación del audiovisual, pero también insertarse en los nuevos mecanismos de la realización audiovisual sin perder una tradición, porque él decía que la cultura cinematográfica y la realización cinematográfica tenían ya todo un gran programa y toda una serie de bases conceptuales que había que defenderlas aún ante las nuevas tecnologías de la realización audiovisual. Creía en el cine como arte y eso lo hizo defender mucho todas las potencialidades que tenía el cine para expresar la identidad nacional. Yo les traje a ustedes, a modo de compartir, porque cuando me dijeron, es Alfredo, y decía, ¿qué puedo hablar de Alfredo que resulte interesante, ¿no? Porque reflexionar sobre el Alfredo del cine y promotor del cine, bueno, eso me imagino que Fran le tocará en este panel. No nos hemos puesto de acuerdo, pero es un gran conocedor. Y por acá ni vamos a decir de la cátedra que hay. Y entonces me dediqué a revisar esas 3 entrevistas, que para el próximo taller de la crítica cinematográfica prometo traer una especie de edición de esas 3 entrevistas que pueda servir para que los más jóvenes, lo colgaremos en la red, y que pueda servir para que los más jóvenes conozcan a otro Alfredo, que es un Alfredo menos el hombre de la responsabilidad ante la cultura cubana y el político que fue, sin duda, y es un Alfredo mucho más cercano. Entonces, de eso quisiera compartir con ustedes hoy algunos fragmentos de ideas clave que Alfredo manejó en esas conversaciones. Y quiero agradecer mucho, junto a nosotros, la presencia de otro hombre clave para entender el mundo de la cultura en Camagüey, que es José Rodríguez Barrera, el historiador de Camagüey, que está sentadito allí, pero para mí es un privilegio y un lujo que nos acompañe, que participe con nosotros. Y entonces, en esa vocación de amor por el cine, también Joseito desde el Patrimonio Cienfueguero ha defendido mucho todos estos sitios, los sitios que son para el cine. Y cuando Armandito me enamoró, y su esposa anda por ahí, ella no tiene problema con eso porque el mío también está por ahí, cuando Armandito me enamoró para estar aquí, les digo con honestidad que la pasión por Camagüey es tan grande en mí que bueno, acudía al llamado de Armandito, de Joseito y especialmente de Eusebio Leal, porque para él la segunda provincia en su vida, eso lo debo decir ahora que vivo no me lo hubiera permitido, pero él está con nosotros y sabe que es verdad lo que digo, la segunda provincia en su vida era Camagüey, y nos enseñó a amar mucho a Camagüey y a amar mucho al historiador de Camagüey, que se batía contra viento y mareas en una provincia cubana por lograr que la vida cultural, patrimonial de esa provincia tuviera un nivel de lujo. Cuando regresaba a La Habana, de entrar en contacto con Joseito y su equipo, regresaba y nos decía que nosotros tenemos que aprender mucho de lo que se hace allá y que en Camagüey hicieron esto, hicieron lo otro, tenemos que seguir ese ejemplo. Y él, que podía presumir y podía dar muchos ejemplos, venía modestamente, humildemente a aprender en Camagüey. Entonces todo eso me anima hoy. Ustedes saben que yo hablo mucho porque mi profesión es la comunicación. Y además
ahora la aprecio cada vez más la comunicación, porque estamos viviendo en un mundo a veces extremadamente incomunicado. Y Alfredo, el hombre del que estamos hablando, nadie me dejará mentir, era un excelente comunicador. Comunicador y conspirador, las dos cosas. Bueno, recordándolo, Alfredo me dijo en uno de esos días de encuentro con, me voy a pegar a ti, pero no te equivoques. Piensen ustedes, pero no te equivoques. Fue lo primero que me soltó al llegar. Protestó por el nivel de las luces, porque era un cineasta desde que se levantaba hasta que se acostaba. No se pareciera el ambiente al de una sauna. Y así de modo jocoso se inició ese primer encuentro que tuve con él. Él llegaba a la Asociación Hermanos Saiz como si llegara a su casa. Y los últimos años de su vida, ustedes saben que el encuentro se realiza ahí, los últimos años de su vida, Alfredo no salía de la Asociación Hermanos Saiz. Era todo el tiempo en el pabellón Cuba, en los actos con los jóvenes. A ellos dedicó buena parte de sus últimos años, convencido de la necesidad de transmitirles el conocimiento desde su experiencia. Los muchachos, como también les llamaba, se encantaban al escucharlo decir cosas como: me encanta el desnudo, no hay nada más perfecto en la naturaleza que el cuerpo desnudo. O cosas como esta: fíjense qué cosa más divertida, les traje un texto que escribí hace 48 años y a mi pesar es de una actualidad absoluta. O prefiero hablar de las expresiones artísticas de la cultura, porque siempre llamamos cultura a las expresiones artísticas y la cultura es mucho más complicada, amplia y diversa. Todos son conceptos miliares para interpretar la visión de la cultura desde la sociedad revolucionaria cubana. Ese día en especial aceptó el reto de evocar sus años juveniles, aunque confesó: mi juventud está muy lejos, pero accedió al riesgo de revisar el pasado. Y ahí empezó a reflexionar sobre muchos de sus momentos de la infancia. Hablando de Leal y Alfredo, esta es una colateral que voy a ponerle. Por ejemplo, uno podía ver a Alfredo en esa relación especial con Leal y con Fidel en espacios íntimos más pequeños. Tuve algunos privilegios en ese sentido. Y recuerdo un día que Leal se nos escapó de la mira y Alfredo se quedó parado y me dijo: ¿lo andas buscando? Yo le dije: sí, no sé dónde está mi jefe. Me dice: anda ahí detrás del helado. Porque Leal andaba como un niño chiquito sentadito así, esperando que pasaran con el helado para comérselo. Y ahí supe que, entre otras muchas maravillas de la infancia y la juventud de Alfredo, la casa de Alfredo era muy visitada por los jóvenes con los que él conspiraba y trabajaba políticamente. Y su madre era la que mejores helados hacía, al punto de que Fidel los recordaba, y cuando se fueron a crear los helados Copelia, se fue a buscar a la madre de Alfredo, porque era la gran dama de la cocina y especialmente de ese tipo de factura. Alfredo recordaba mucho a su madre y recordaba mucho también a su padre, que fue un obrero ferroviario, fue un hombre que lo enseñó mucho, y hay un testimonio de su padre muy especial, que Alfredo dice, que quisiera encontrarlo, pero así es la vida cuando uno tiene muchos papeles, porque Alfredo, al hablar de su padre, explicaba mucho quién era él. Y decía: mi padre era un hombre de izquierda, un trabajador de los ferrocarriles, fundador de los sindicatos ferroviarios, y que tenía una divisa en su vida que creo supo transmitirla a sus dos hijos, a mi hermano y a mí. Para él, lo más importante en la vida era la autenticidad, pero en un sentido muy especial. No negarse nunca a sí mismo y afrontar lo que fuera con tal de no falsificar la personalidad propia. O sea, cuando uno mira esos orígenes de Alfredo, puede explicarse ya con mucha seriedad por qué ese niño que devino hombre defendió tanto la singularidad, porque lo traía desde la cuna, porque sin duda en su infancia, que él recordaba como una gran fiesta, así lo decía: fue una gran fiesta mi infancia,
él encontró ahí el reservorio necesario para tener la solidez personal de enfrentarse luego incluso a los que hostilizaban o se enfrentaban a él por su singularidad. Y yo creo que eso también lo unía a Leal, porque eran dos personajes muy singulares que nunca depusieron su singularidad ante el canon, diríamos, más esquemático de lo que debe ser un ser humano comprometido, políticamente correcto y demás. Eran personas extremadamente singulares que mostraron su amor y compromiso por Cuba de ese modo, y lo hicieron, yo creo, magistralmente, los dos. Prosigo por aquí. En las cosas que me fue contando, y solo voy a resaltar aspectos que me parecieron notables, también nos habló sobre cómo desde edades muy tempranas él entró en contacto con las tendencias antifascistas y cómo a través de los republicanos españoles que viajaron a Cuba, él pudo conocer de esa historia y cómo se empezó a relacionar también con la Unión Soviética. Fíjense en esto. No eran los exiliados republicanos porque inmediatamente después de la derrota de la República y ese exilio masivo a América comenzó la Segunda Guerra Mundial y eso produjo una efervescencia enorme. Y también no diría que terror ante el triunfo del nazismo, sino la esperanza en la derrota del nazismo y la admiración por los combatientes antifascistas. En este caso principalmente antinazistas, porque los más crueles fueron sin dudas los italianos. Al mismo tiempo, eso provocó una pasión de amor, confianza y esperanza en la Unión Soviética, el primer país socialista que había surgido y había tenido muchos enemigos, pero en ese momento se convierte en una esperanza de la humanidad. También nos tocó al final de esa guerra mundial un periodo corto de esperanza antes de que se desencadenara la Guerra Fría. Y ahí es donde Alfredo dice que se convirtió en un anarquista. Y explica, da la impresión de un loco con 4 bombas cuando se dice que uno es anarquista. Algo puede haber de eso, pero lo fundamental en el pensamiento anarquista es la libertad. Y de anarquista se transformó en marxista. Es así, maestro, ¿no? Dice, estudiando el pensamiento anarquista libertario, encontré los libros marxistas contra el anarquismo y lentamente por esa vía me fui transformando hacia el marxismo, primero a modo de inquietud y después de un modo radical. O sea, que fue un hombre de elecciones políticas y lo hizo en muy temprana juventud. Y vino Fidel. Dice, pasaron los años y el día en que entré en la universidad, nos conocimos Fidel y yo del modo más extraño. Aunque no soy religioso, decía, fíjense todos los aspectos de la personalidad de Alfredo, aunque no soy religioso, decía, y sigo diciendo que tengo protección de los dioses. A veces creo que del Dios que proclama el catolicismo, pero a veces también de Changó. Y eso lo digo porque en la calle se me acerca una santera del barrio que me dice, Changó. Y yo mismo, que no entiendo del todo, de todas maneras he llegado a la conclusión de que o un arcángel o un orisha andan por ahí, porque siempre me salen las cosas bien. Fíjense qué optimismo el de Alfredo, porque siempre me salen las cosas bien. Al final, aunque haya pasado por muchas cosas que no voy a narrar aquí, estoy vivo. Conversando con Silvio Rodríguez un día y hablando de estas cosas, él puso una cierta cara de asombro y le dije, mira Silvio, hay que creer en los milagros. Hay un milagro que estoy vivo. Ustedes saben que Alfredo enfrentó a la mafia en la universidad, después estuvo en el Bogotazo con Fidel Castro, o sea, el milagro de estar vivo. Dice que estoy vivo, pero hay un milagro mucho mayor. Fidel está vivo. Las cosas que vivimos juntos sin llegar a la sierra donde nunca estuve, porque soy un hombre del asfalto y preferí combatir en La Habana, hubieran sido suficientes para que ni él ni yo estuviéramos. Pero empecé hablando de arcángeles y orishas y pasó algo estrafalario, extrañísimo, digno de una película, porque esa era la otra, era un constante pensamiento y asociación con el cine.
Vino un joven cuyo rostro se me ha desdibujado y me dijo ese día primero: tú no me conoces, pero yo a ti sí. Tienes que ir a la Facultad de Derecho a conocer a un muchacho que tiene una agitación tremenda allí y que debe ser tu amigo. Comprendan que yo no era quien soy ni fui más tarde. Simplemente era un muchacho que quería ganar las elecciones estudiantiles en la Facultad de Filosofía para llegar a la Federación Estudiantil Universitaria. Después de un tiempo me dije: no pierdo nada, déjame ir a ver al chiquito ese. Y me encontré un agitador estrella que miré con preocupación porque averigué un poco de él. Sabía que venía de una escuela privada católica y pensé: este debe ser un reaccionario cualquiera. Sabe Dios lo que va a pasar. Pasaron los días, las semanas, nos fuimos conociendo y tuve una suerte tremenda porque yo quería conquistarlo. Miren qué pretencioso, no sabía quién iba a ser. Y resulta que tuvo la buena idea de enamorarse de una muchacha preciosa que formaba parte de mi candidatura en filosofía, Mirta Díaz Valar. Ya no tenía que ir a Derecho porque él venía a Filosofía a conquistar a Mirta y en mi fuero interno a dejarse conquistar por mí. Entonces mi vida cambió. No en ese instante porque era turbulenta la época, pero lentamente pasaron cosas muy importantes en nuestras vidas. En el año 1947, Fidel me hizo la primera proposición de algo que nos llevaría al poder. Un año después nos vimos envueltos en el Bogotazo y poco después yo salí para Europa, donde permanecí hasta 1951. Ahí se separaron sus vidas y luego se volvieron a encontrar. Vino la gesta revolucionaria y vino la fundación del Instituto de Arte e Industrias Cinematográficos. Alfredo me confesó que en un momento determinado Batista, el tirano Batista, quiso conquistarlo para que fuera el director del ala juvenil de su partido. Dice Alfredo que le hicieron una componenda para enfrentarlo a que tuviera un diálogo con el tirano. ¿Tú sabías eso? Bien. Entonces dice que lo llevaron a la finca Cuquines, que cuando lo tuvo delante él reflexionó y pensó y le dijo algo que para Alfredo era muy radical, porque su padre era guitarrista, era amante de Antonio Guitera, era un hombre que defendía a Antonio Guitera. Estuvieron siempre muy dolidos por la muerte y el asesinato de Guitera. Y Alfredo tuvo el coraje de decirle a Batista en la cara, fíjense ustedes, una persona que parecía que no tenía esos raptos de valentía, pero un hombre extremadamente valiente. Tuvo el coraje de decirle: yo no puedo confiar en usted, porque todavía no estoy claro si fue usted quien mandó a matar a Guiteras. Eso le costó a Alfredo, le costó persecución, le costó prisión, en fin. Era un hombre de grandes valentías y eso lo demostró hasta el último día. Ese día le pregunté: Alfredo, ¿cuándo se acabó su juventud? Y me dijo: no se ha acabado. He dicho públicamente que soy un joven en una burbuja que me han forzado a tener un cuerpo viejo. ¿Y qué es la juventud? Concepto de juventud de Alfredo. Ser joven es ser revolucionario, pero ser revolucionario no es lo que dicen por ahí, ni tampoco ser miembro activo de una organización, nada de eso, y menos darse golpes de pecho en las asambleas. Ser joven es ser revolucionador de la realidad. Por eso he dicho muchas veces que cuando los escritores, los artistas, los intelectuales, que llamaba Gramsci orgánicos y los semiorgánicos también, son sinceros y no simuladores, son revolucionarios por definición, porque se la pasan transformando la realidad. El ideal es que cada ser humano pudiera desplegar todas sus cualidades de modo tal que en ese despliegue encontrara, porque todo ser humano tiene algo de artista, la belleza. Si la descubre, la ama, y si la descubre y la ama, la enriquece. Eso es lo que es ser joven, revolucionar, revolucionarnos nosotros mismos. Concepto de juventud de Alfredo Guevara. ¿Y cómo ser mejores cubanos? Para ser mejores cubanos, lo más importante es participar, no callar, denunciar lo mal hecho con conciencia, con seguridad de lo que se hace y dice, y no ser pasota,
Esa era una palabra que le encantaba a Alfredo. No dejar pasar pensando que ya no vale la pena. Para ser mejor cubano hay que ser mejor persona siempre, en cualquier circunstancia. Y ser mejor persona es ante todo ver reflejado en el otro a ti mismo, es decir, ser solidario. Conceptos de Alfredo que completaré con estos que quedan aquí, porque preferí no hablar yo y que hablar Alfredo. Repasar la vida de Alfredo con sus propias ideas y conceptos. Un momentico. Su concepto del cineasta. ¿Quién es el cineasta? Un cineasta es un descubridor. No les voy a leer esa larga parrafada, pero ese es su concepto de un cineasta. Ahora vamos a entrar en un tema que lo obsesionó en el último tiempo de su vida, que fue la cultura del cubano. Y escuchen Alfredo, todos son planteamientos de una vigencia impresionante. Nosotros somos un país, una cultura, una identidad. No solo un país, una cultura y una identidad cercados militarmente, cercados económicamente, pero cercados intelectualmente también. Por una cultura, la cultura norteamericana. La cultura norteamericana no es la cultura, la que nos envían ni con la que tratan de influirnos, penetrándonos. Creo que con la cultura norteamericana auténtica no puede haber sino puentes. Pero lo que el Estado norteamericano exporta, trata de imponer en el mundo es lo más superficial, lo más banal, lo más uniformador de la cultura de masas, de los productos especialmente creados para los medios de comunicación de masa. Y yo creo que el único modo de resistirlo de verdad, a fondo y para siempre es la cultura, la defensa de la identidad, pero la cultura que va más allá de la instrucción, es decir, el ciudadano quisiera yo que alcanzáramos a lograr que tuviese una formación intelectual mínima que lo llevase a apreciar lo auténtico y no lo banal. Desgraciadamente, La Habana que yo amo, es lo que más amo, está sumergida en la chusmería, en la vacuidad. Pese a la generalización de la instrucción, hay una ola de basura que está surgiendo, que se está imponiendo y de la que tenemos que cobrar conciencia, que tenemos que defendernos. No creo que hayamos alcanzado esa conciencia. Todo es de una vigencia aplastante. Y dicha por Alfredo, mucho más. Yo sé que cuando se usa el lenguaje que voy a usar, se produce en determinadas gentes, a veces en autoridades, rechazo. Pero yo lo uso de un modo tan natural, tan orgánico, tan ligado a mis convicciones que no quiero renunciar a ello. Yo creo que la cultura, mientras las formas culturales más complejas y más sofisticadas, hablando de esa forma, yo creo que esta es la palabra que odian y más sofisticada, tendrá más poder de rechazo para la pacotilla intelectual. Yo creo que una gente bien formada intelectualmente puede ver un culebrón y puede, como hago yo a veces, que me pongo a verlo para estudiar el lenguaje, un lenguaje que capta, que agarra y mantiene a la gente, para estudiarlo. Pero creo que solo cuando uno está muy bien formado puede de buenas a primeras, antes de que venga el desenlace, levantarse y decir, porque todo esto es mentira, bobería, etc. Darle una formación a la gente que les permita no ser invadidos por ese conjunto de tonterías bien elaboradas. Ese es el objetivo de este taller. Y eso era lo que decía Alfredo Guevara. Ya me va quedando menos. Ahora veamos a qué asocia Alfredo el socialismo. Decía Alfredo, yo creo que la esencia del socialismo es el espíritu solidario de un ser hacia otro ser,
que esté presente al alcance o no esté presente al alcance. Cuando el ser humano desborda su piel o se mata el egoísmo, que no creo innato, sino impuesto por la naturaleza y por la sociedad, ese es un momento, porque hablábamos de esencia, de lo esencial socialista. Después viene cómo, por qué vivimos en sociedad, tenemos que sobrevivir, tenemos que educarnos y tenemos que educar. Y ahí entra todo el juego de las estructuras económicas, de cómo lograrlo, cómo lograr la productividad. Pero tú me pediste la semilla. No es posible aplicar ninguna política ni justa, ni eficaz, ni injusta y bien intencionada, ni ineficaz y bien intencionada, ni eficaz y bien intencionada. No hay ninguna fórmula que pueda esquivar esto, porque si el socialismo no es como objetivo, si no tiene como objetivo orgánicamente al prójimo, no es nada. Concepto de Alfredo Guevara del socialismo. Y por último, algo que me enseñó Leal a interpretar del pensamiento de Alfredo, porque ustedes saben que Alfredo fue acusado en momentos de ser un hombre elitista. Incluso había quien le molestaba hasta que Alfredo llevara el saco de una manera casi milagrosa sobre sus hombros sin que se cayera, en un punto que a veces Leal trataba de buscarle si lo tenía amarrado con un alfiler o un broche. Y se armaban, ellos boncheaban con eso, ¿no? A ver, Alfredo, ¿tienes eso encarnado en ti? ¿Cómo es? Bueno, Leal admiraba poderosamente en Alfredo todas estas visiones tan valientes y tan transgresoras de la cultura, del socialismo, pero también admiraba mucho en Alfredo su defensa de la verdadera cultura. Y yo les traje esta frase de Leal porque me parece que es fundamental para entender lo que representó Alfredo en la cultura nacional. Alfredo Guevara fue un maestro de generaciones, decía Leal. Solía afirmar siempre que no le gustaban las élites, pero sí defendía a capa y espada las vanguardias. Y ese pensamiento de vanguardia animó a Alfredo Guevara hasta los últimos días de su vida. Entonces, estamos hablando de un hombre profundamente marxista, pero con un marxismo fuera de todo encartonamiento, profundamente revolucionario, fidelista hasta la médula. Estamos hablando de un hombre que creía en la vocación solidaria, que detestaba la vulgaridad, la banalidad, la chabacanería, que creía en los poderes del estudio y que por sobre todas las cosas pensaba que la cultura debía ser raigal para la sociedad cubana, para el proyecto socialista solidario cubano. La cultura, como bien lo explicó Leal, no como una cuestión de élites, sino fundada en esas vanguardias que llevan adelante los proyectos sociales. Y creo que de esa manera, siendo un gran padre fundador, porque creo que Alfredo, algunos le cuestionaban también que no fuera un cineasta, diríamos, de los clásicos que realizan 7 grandes largometrajes, 10 grandes largometrajes algunos en su vida, y todos de gran valor. El gran largometraje de la vida de Alfredo Guevara, pienso yo, que fue desarrollar un cine nacional e insertar ese cine nacional en la Escuela de Cine Latinoamericana. Quiere decir, no es solo la escuela como edificio que fue fundado con Birri, con García Márquez y con Fidel. No. Alfredo creyó en el poder del cine latinoamericano como uno de los mecanismos que nos iba a desarrollar un arraigo y una mirada propia, vernos con ojos propios. Y su gran obra cinematográfica, su gran película, fue sin duda potenciar el desarrollo del nuevo cine latinoamericano, ofrecer plataformas de promoción y difusión de ese nuevo cine y entender que había que enfrentar la cinematografía hollywoodense del canon, ese que él nos estaba explicando. Fíjense cómo él diferenciaba la gran cultura estadounidense de todo lo otro que era lo más promocionado y lo que más llega. Él entendió que había que crear un cine que contrarrestara esa propuesta y que nos reflejara a nosotros mismos.
que nos hiciera amarnos a nosotros mismos. Entonces ese fue su legado al arte cubano. Podemos hablar de su realización audiovisual, pero yo creo que más que nada la estatura política de Alfredo y su capacidad y conocimiento de la cultura lo hicieron un ser humano imprescindible, lo hicieron un referente que vamos a tener que revisitar todos los días para entender de verdad cuál es nuestro papel desde la cultura. Hay figuras que son clave, que son hitos, que marcan y dejan huella. Yo creo que una de ellas, sin duda, es Alfredo Guevara, no solo para el arte y la literatura, para la cultura cubana en general. Y por otra parte, mucho le debe Cuba a Alfredo, porque su propia piel salvó la de Fidel Castro Ruz, el fundador de la Revolución Cubana, el que logró la unidad y logró esa continuidad necesaria. O sea que mucho mérito tiene ese gran hombre para que en su centenario y siempre que podamos dediquemos un espacio de nuestra vida a reflexionar sobre él. Así que yo, Armandito, te agradezco mucho que me permitiera recordar a Alfredo, ese hombre gracioso, a veces ríspido, pero con un gran sentido del humor, que cuando decidía poner su afecto en alguien, que no lo hacía siempre, ni era muy dado a entregar sus afectos, cuando decidía poner su afecto en alguien, su entrega era incondicional. Y es un Alfredo, además, que deseo recordar como un desafiador. Siempre nos desafió con su conocimiento y con su cultura. Dialogar con Alfredo no era fácil. Y en tiempos en que el conocimiento, la cultura, el desarrollo del intelecto no están muy de moda, creo que levantar el paradigma de Alfredo ante la juventud y exaltar su sentido de pertenencia a Cuba es una tarea que nos dará buenos frutos, no solo ante los cineastas y ante los creadores audiovisuales, sino ante los cubanos en general. Bendito sea Alfredo, bendito sea su legado y seamos capaces de defenderlo y de mantenerlo vivo. No hay cosa peor, decía Leal, que esa epidemia de la que padecemos a veces en el subdesarrollo, cuando nos borran la memoria y se nos olvidan nuestros grandes y sagrados personajes. Recordemos siempre a los grandes y admiremos a esos contemporáneos que tuvimos el honor y la posibilidad de conocer y disfrutar. Muchas gracias. Yo, en primer lugar, voy a ser breve, pero quiero decir que me han dejado lo que sobra. Es decir, me han no sé. Tremendo Ortiz. Ya, ¿se oye o no se oye? Bueno. A ver, yo creo que me dejaron lo que sobra. Y entonces pero bueno, voy a tocar algún aspecto que a veces no se menciona y voy a tratar de leer en algunos momentos muy breve algunas notas que tengo aquí. Yo voy a leer algunos aspectos que he anotado sobre Alfredo y el vínculo que él tuvo con algunas personas. Como dije al inicio, voy a decir las cosas de lo que sobra. Magda ha sido explícita en muchos aspectos y me ha librado de decir otras. Pero hay dos hombres en Cuba que yo creo que se parecen extraordinariamente en la condición ética que tienen. Yo lo que quiero hablar es de la ética. Y uno es Alfredo Guevara, pero el otro es Faustino Pérez, que tuvo una condición ética maravillosa sobre Cuba, sobre la revolución y sobre Fidel.
un nivel de lealtad extraordinario. Y estos dos hombres tienen un nivel de lealtad y de compromiso extraordinario. Y ese aspecto parece simple, pero cuando usted revisa, en ello está condensado el espíritu de la revolución, del quehacer de los hombres de la revolución. Quizás no tengamos muchos ejemplos como ellos, pero ellos dos tienen un nivel ético extraordinario. Y eso es a lo que me quiero referir, entre otros aspectos. Quiero también señalar que en el comportamiento revolucionario hay muchísimas variantes para poder analizar a Alfredo. Me refiero a comprender algo que en nosotros es fundamental, la identidad. Él era obsesivo con respecto a la identidad del cubano. Y nosotros también eso tenemos que reconocerlo. Y también tenía una particularidad extraordinaria. Sabía lo que era la alteridad en el cubano. Sabía lo que era la conciencia ética esa de la que he estado hablando. Porque si algo, como ella decía, se ha vuelto insoportable es el lenguaje chabacano, vulgar, y él era de un comportamiento, y también Faustino, por lo que he podido leer de él, gracias al libro de Reinaldo Suárez, que no vino a Camagüey nunca, para los que aquí en Camagüey lo persiguen, y que tuve que conseguirlo en Santi Espíritu, en esta tournée de eventos en que ando, que parece que estamos en una licenciatura en eventología, que vamos a varios eventos seguidos. Y pude llegar en Santi Espíritu y Félix Julio Alfonso fue el que me dijo, está a la venta, y tuve que ir, nada más que quedaban 2 ejemplares. Uno lo compré yo y el otro él. Y quiero decir algo más. Ellos, y sobre todo Alfredo, que es de quien estamos, confrontó los dilemas de la cultura cubana en el contexto socioeconómico y político en el que él estaba viviendo. Eso es algo que a veces el pueblo reclama de las personas que nos dirigen o que son los que están al frente de algo. Ese concepto de Alfredo, que en los festivales de cine se mantenía, que no hacía nada extravagante, que todo estaba siempre marcado por un patrón de conducta serio, responsable, eso para mí marcó algo extraordinario. Yo entré en la universidad en una época convulsa. Aquí no habían nacido la mayoría, casi nadie. Entré en 1970 en la Universidad de La Habana, en la Facultad de Humanidades. Y era constante las visitas de las figuras importantes, de los escritores que lo llevaban allí. Sobre todo Retamar, que era el que más llevaba, porque Retamar estaba en la facultad en la parte de filología, y nos llevaba a toda esa gente. Y realmente, cuando iba Alfredo, era otro tipo de lenguaje. Era un lenguaje en el que estaba hablando a un cubano que todavía no estábamos preparados para conocer, y que no era el cubano que nosotros creíamos que conocíamos. Y eso Alfredo nos lo fue diciendo en muchas conferencias, en muchas salas, en muchos conversatorios, en algunas películas que mandaba a presentar y que él a veces llegaba de momento. Y entonces se paraba hasta la filmación y estábamos ya escuchándolo a él. Yo todas esas cosas las recuerdo porque tuve ese privilegio de estudiar en la Universidad de La Habana en ese momento. Y estudié una carrera que era de la Facultad de Humanidades. Una cosa rara. Yo iba a estudiar periodismo, estaba cerrado, iba a estudiar ciencias políticas, lo iban a ligar con la escuela del partido, y al final fui a dar a Derecho. Y entonces la gente de Derecho no concebía, por ahí anda Grillo. Grillo, él tiene unos familiares, los 2 tíos de él, que son abogados, me impartieron clase a mí, uno de Derecho Penal y el otro de Derecho Civil. Y bueno, realmente para mí era un privilegio, porque para colmo, fíjese qué cosa tiene la vida, uno defendió a Fran País y el otro defendió a Marquito en los juicios. Fíjese qué cosa más contradictoria, y todas esas cosas hay que vivirlas, porque para poder ser estudiante universitario no solamente sacar buena nota o estar cumpliendo con una serie de requisitos de los que teníamos
Era también conocer la cultura, y eso me lo brindó la Universidad de La Habana. Y en buena parte, en poder ir a ver películas de las tantas que se exhibían en La Habana en aquel momento, y que nosotros después supimos que era Alfredo Guevara el director de ICAI. Porque bueno, eso era lo menos lo que sabíamos, pero era Alfredo Guevara el director de ICAI con todo el equipo, y aquel equipo maravilloso que tenía en aquellos momentos. Y ahí conocí personas que no podemos olvidar, como Eduardo López Morales, desaparecido, aquel compañero que hacía la tanda del domingo después de Mario, y tuve una gran amistad gracias a Eduardo López Morales, y a conocer muchas cosas que Eduardo me donó, me regaló, me obsequió con libros. La primera carta que yo le mandé a Severo Sarduy, y yo tuve amistad con Severo Sarduy como no la puedan tener otros. Tengo 65 cartas con Severo Sarduy, donde están explicándome muchas cosas de cómo él veía la cultura, también con otro criterio, pero cubano y camagüeyano 100%. Y fue Eduardo López Morales quien llevó esa carta. Entonces yo creo que, además de esto, quiero referirme a algo que es muy importante en Alfredo, y es en el tono de la polémica. En Cuba hubo dos polémicas muy serias. Está la de Alfredo con Blas Roca, que eso lo deberían leer todos los estudiantes de cine y todos los estudiantes que tengan que ver con la cultura, porque ahí hay un sedimento de la cultura, hay una clase magistral en cada carta de Alfredo, clase magistral, lo que le estaba dando, a pesar de que Blas tenía un equipo que era el que estaba en el periódico Hoy, que era el que lo estaba ayudando. Bueno, el que sí no tenía nadie que lo ayudara era Alfredo, y él solo era el que estaba escribiendo aquellas cosas. Y eso es extraordinario conocerlo, y hay que saber esa situación. Y estas polémicas, también tuvo una Faustino con el Che Guevara, y ahora uno se percata que hay un testimonio de Che Guevara que no sale mucho, ni se ha dicho, donde habla precisamente de Faustino, y dice el Che que se equivocó él con respecto a Faustino. Entonces, estos dos hombres, para mí era lo que siempre he querido reflexionar, cómo se pudieron unir en cuanto a la ética del cubano, en cuanto a la ética revolucionaria, y ese principio básico de conocer al cubano como tal. Bueno, en el caso de Alfredo Guevara fue siempre unas clases magistrales. Quiero también referirme a algo, no solamente la presencia en el ICAI y lo que él hizo en el desarrollo como tal. Él estuvo en la UNESCO como embajador, tuvo una función extraordinaria en el rol de la UNESCO, y viró para Cuba y lo volvieron a poner en el ICAI. Sí, porque estas cosas hay que entenderlas. No todo el mundo, yo creo que los únicos que han virado para algunos cargos son él y Abel Prieto. Porque no todo el mundo retorna para los mismos cargos. Abel viró hasta para el Ministerio de Cultura una vez. Es decir, esas son cosas de confianza de la revolución en hombres que no lo tienen en todo el mundo, porque no todo el mundo repite en el mismo cargo. Y eso demuestra que son personas que están capacitadas, y que puede ser que por decisiones determinadas en un momento determinado se le sustituya ese lugar, se le mande a otro lugar. Y Alfredo fue y cumplió la misión en la UNESCO, en París, y viró, y entonces lo volvieron a nombrar presidente del ICAI. Esas cosas hay que tenerlas claras, porque no todo el mundo acepta esa situación, a veces ni lo aceptan. Entonces, estas cosas hay que tener. Pero hay algo de lo que me voy a referir con más detalle, y es el grupo de Tarará. De eso no se habla. El grupo de Tarará es un grupo de amigos de Fidel, que no eran ministros, ni eran miembros, todavía no estaba el buró político ni nada de eso, pero era la gente que Fidel llevaba para hacer las primeras leyes de la revolución. Y en esas primeras leyes, uno de los redactores principales era Alfredo Guevara, y eso no se conoce. Y Alfredo en Tarará ejercía esa función con un grupo de personas. Y ahí yo supe por una intervención de él un día que había sido él y Daniel Peral los que habían hecho la ley de reforma urbana en Cuba. Y Fidel le dijo: no salgan de aquí, de esta casa, hasta que no me entreguen un boceto de la ley.
y tuvieron que hacerle un día entero, una noche, para poder. Eso generó después muchas cosas, muchas modificaciones, pero hay muchas leyes que están aquí en este libro célebre, que son las 6 leyes importantes de la revolución, que es la reforma urbana, la de los alquileres, está la intervención de los grandes consorcios. Bueno, aquí están esas 6 leyes. Usted se percata que hay un lenguaje más allá de lo jurídico, más allá del lenguaje forense, que es como se le dice en la esfera jurídica. Y es un lenguaje diferente. Y ahí estaba la mano de Eusebio. Ese grupo de tarará, del cual nadie habla, ni nadie ha escrito, es el grupo de gente, de personas que Fidel le decía, vamos, y lo llevaba para Tarará, y a veces lo tenía 2 o 3 días ahí, hasta que acababan de hacer un proyecto de ley o un proyecto de algo que Fidel quería, o Fidel le quería consultar algunos aspectos. Entonces, de eso no se habla. Y los que estábamos en la universidad en aquel momento, sabemos que algunos profesores se perdían de momento, se perdían 2, 3 días, y uno creía que podía estar como estaba Roa de canciller, pues podían haber ido a las Naciones Unidas. No, estaban en Tarará. Y entonces yo me enteré ahí en la universidad que estaba en Tarará, y yo decía, bueno, pero Tarará es en Guanagua ahí, y uno va a la playa, pensé que iban a la playa. No, a la playa no, si se podían bañar en la playa, era trabajando en esas casas donde Fidel los tenía, y los tenía para preguntarle, para consultar. Realmente eso es un plano extraordinario de la visión de Fidel, hay que verlo en ese concepto, de cómo buscó el auxilio de personalidades importantes. Algunos no eran ni especialistas en la materia, pero él quería tener las visiones. Y Alfredo era una constante, como lo fue Daniel Peral, como lo fueron otras personas. El pobre Peral ni se habla de él, es el creador de la ley de reforma urbana, nos dio clase a nosotros, dijo, por culpa de Fidel tuve problemas de pobre urinario, ¿no? Porque casi no podía ir al baño, porque estaba nada más que me estaba exigiendo que le entregara. Es decir, esas cosas que parecen así, dichas, a vuelo pluma, demuestran que Fidel tenía un concepto muy alto de hombres como Alfredo Guevara y como otros que lo acompañaron en esa función. Después algunos siguieron con él, como fue el caso de Osmani Cienfuegos, que ahora recientemente falleciera. Pero no todos, otros han pasado inadvertidos y nadie ha querido hablar del grupo de Tarará, ni cómo uno iba a trabajar ese grupo de Tarará, de momento casi secuestrado de su casa y de su familia para ir a trabajar ahí. Eso es algo en el que Alfredo Guevara fue, a pesar de estar ocupándose del ICAI permanentemente, estaba involucrado en todas estas cosas. Y eso son decisiones de Fidel. Y quiero también referirme a algo, y es, si bien hay 2 polémicas grandes en Cuba, como dije, ha habido otras, pero 2 polémicas célebres, es la de Faustino Pérez con el Che Guevara, en las alturas de Mompié, cuando la huelga del 9 de abril, por cierto, el 9 de abril del 48 fue lo del Bogotazo, y el 9 de abril en Cuba fue lo de la huelga del 9 de abril. Y realmente el Che después reconoció en ese libro la hidalguía de Faustino Pérez. Bueno, fue el hombre que también, y Alfredo estuvo al tanto de eso, del secuestro de Fangio, ustedes quizás no hablan mucho de eso, los más jóvenes, y de haberlo devuelto sano y salvo. Y eso es obra de un grupo de personas que estaban alrededor de Faustino y de todo esto revolucionario, entre ellos estaba Alfredo. Y estas cuestiones nosotros no las mencionamos, no las decimos, no las impartimos en ninguna clase, y a veces ni los profesores la dominan con profundidad, por tanto no saben de estas cuestiones. Y quiero también hablar aquí de algo que ella se refirió, y ojalá que haga de eso un ensayo profundo, y es el problema de la atención particular con respecto al cine cubano, pero también con respecto a la conducta del cubano. Yo creo que hay algo que nosotros debemos tener presente, y cuando se escriba en un futuro, Alfredo Guevara es
un adalid, fue un adalid del buen comportamiento y de los buenos modales. Y eso nosotros hoy lo hemos tirado por la borda. Hoy hay un problema muy serio con los buenos modales. Yo estoy yendo todos los viernes, bueno, mañana fui ayer, a los hogares maternos. Niñas que tienen 12 y 13 años que están ahí, pero que cuando usted le pregunta algo, no han leído ni siquiera el periódico de un día. Y además de eso, ninguna saben comer. Y a veces las enfermeras están diciéndole que así no pueden comer, que así no pueden comportarse. Y realmente eso nosotros tenemos que rescatarlo en la sociedad cubana. La sociedad cubana era muy ética y tenía muy buenos modales. Y cualquier persona, aunque fuera un deambulante, podía decirle a usted buenos días, buenas tardes, buenas noches. O le cedía el paso. Hoy ni siquiera nada de eso ocurre. Entonces, Alfredo Guevara fue un adalid del comportamiento social del cubano. Y creo que el cuidar que las obras de cine, las películas que se filmaron en toda esa primera etapa del ICAI, que para mí sigue siendo una etapa gloriosa, el ver una película que deberían darle a las escuelas primarias, La muerte de un burócrata, para que pudieran entender muchas cosas. O aquella película que se llamaba Papeles son papeles, que era el cambio de la moneda. Papeles son papeles, ¿no? Bien, esa película se perdió, no se vio más nunca. La vimos los viejos, pero no la han visto, salvo los muchachos jóvenes estudiosos como este, pero la gente más joven no la ve. U otras películas cubanas, o El Rancheador, o obras que nosotros tenemos necesariamente que acercarnos a ellas, y que Alfredo tuvo el cuidado siempre de estar pendiente de ellas, porque no podemos pasar por alto. Habrá directores, habrá toda una serie de cosas. Todo eso pudiera ser. Todo eso pudiera ser. Pero una cosa es ser directivo y ser director de una película y ser toda una serie de cosas, pero otra es estar al frente de una institución que además en un momento dado podía ser llamado a rendir cuenta por algo de lo que estaba exhibiéndose o algo que no se comprendía bien. Esas cuestiones, o la polémica de cuando PM, del cual nadie habla tampoco, a veces todos le tienen hasta miedo a hablar de eso, o toda esa serie de cosas que han pasado. Nosotros en Cuba no podemos seguir tratando de ver las cosas de esa manera así tan plana, como que no pasa nada y todo está muy bien. Yo creo que hay que verla desde otro punto de vista. Yo creo que hay que verla de la manera en que nosotros, como estaba diciendo Magda, de cómo se enfrenta la situación en Cuba, social, política y económica, y no necesariamente es de crítica solamente. La gente, para criticar es muy fácil, para comportarse, para criticar cualquier cosa, todo el mundo es muy... de eso hasta Borges habló. Usted puede criticar simplemente por criticar. El problema es saber criticar y saber expresar los puntos de vista. Y yo creo que Alfredo fue una figura crucial en ese aspecto en la cultura cubana. Uno de los intelectuales más brillantes de nuestra cultura. Es verdad que hablamos de Carpentier y de otros importantes escritores, y escritores como Lezama, y esos son los ejemplos que tenemos ahí, o los artistas plásticos, u otros cineastas. Pero Alfredo, que ocupaba un cargo de directivo, expresó como pocos directivos lo que es la conducta social y cómo tiene que manifestarse como tal. Y quiero también expresar algo con respecto a Alfredo. Nos enseñó muchas cosas, incluso no dichas públicamente, es decir, cosas que se hablaban en otro nivel. Alfredo era capaz en esas cuestiones que estaba haciendo en el Palacio, ahí en 23, cuando hablaba con los jóvenes. Yo tuve la oportunidad de estar en dos momentos de eso ahí, y me quedé prendado. Cómo él estaba hablando a los jóvenes con una naturalidad extraordinaria. Y los jóvenes estaban ahí, yo estoy convencido que ninguno conocía de lo que estaba hablando. Estaban como pescado en nevera. Pero él los estaba encantando con lo que le estaba explicando. Y eso nosotros hoy
No todo el mundo que tiene el don ni siquiera el don de la palabra, que tiene el poder de poder hablar ante los demás, ni siquiera eso lo hace en estos momentos. Y él, sin embargo, como bien ella dijo, es un maestro de juventud, no porque le hayan dado título de juventud, eso y otra vez. Es un maestro de juventud porque era capaz de ir allí a hablarle a los jóvenes, de hablar con ellos, de entrar en una relación de trabajo con ellos y de explicarle cosas que otras personas no han hecho. Esos son aspectos que denotan la calidad humana, y la calidad no es solamente la calidad revolucionaria, no, la calidad humana que tenía Alfredo Guevara. La formación, si bien en Faustino hay una formación presbiteriana, la formación de Alfredo, la formación que tenía Alfredo, es una formación diferente, pero casi es como los presbiterianos. Tiene un sentido ético de la vida extraordinario. Nosotros eso a veces, la gente cuando enseguida hablan de una religión, creen que ya todo el mundo lo que está haciendo es proselitismo sobre la religión esa. El problema es saber captar lo bueno de cada cosa y sumarlo. Y en eso, en Alfredo Guevara, vale la pena. Vale la pena haber vivido, haber tenido la oportunidad de haber vivido, por lo menos yo, haber vivido los años que él vivió, haber escuchado las inauguraciones de los festivales, o las clausuras, cuando él hablaba, esas cuestiones para nosotros son vitales, son esenciales. No solamente tirar fotos, ni andar con una cámara todo el día por la calle y estar como si fuera, es como el que trae un libro en el sobaco, debajo del sobaco todos los días, diciendo que ya tengo que cortarme, dice Frank. Pero bueno, yo creo que este conversatorio de hoy, y quiero terminar con algo aquí importante. Cuando Fidel fue a Bogotá, que se produjo el Bogotazo el 9 de febrero de 1948, Fidel no formaba parte de la delegación cubana al Congreso de los Jóvenes. Fidel fue a la delegación. En esa delegación estaba Enrique Ovares, el doctor Enrique Ovares, estaba Alfredo Guevara y estaba un hombre que después traicionó a Fidel, que se llama Rafael del Pino Sieiro. Esos fueron los 3 representantes estudiantiles que nos fueron al Congreso. Y sin embargo, Fidel se metió en ese rollo y formó parte de toda aquella cosa. A tal extremo que le llegaron a acusar de ser uno que fraguó el Bogotazo y de que tuvo que ver con la muerte de Gaitán. Es decir, pero Alfredo siempre estuvo al lado de Fidel y siempre manifestó. Y creo que lo mejor que pudo haber hecho en su vida fue haberse consagrado a defender la actitud ética de un hombre como Fidel Castro, y que él siempre honró con su presencia. Muchas gracias. Bueno, yo sí voy a ser realmente breve porque tenemos otras mesas y además ya hemos oído muchísimo, mucha enjundia. Quiero hablar brevemente de mis experiencias profesionales con Alfredo. Nosotros no fuimos exactamente amigos, pero sí tuvimos relaciones de trabajo sólidas y esenciales para el desarrollo de nuestras profesiones, de nuestros trabajos. Siempre Alfredo no era muy amistoso con la crítica, no, por lo menos con la crítica cubana, no simpatizaba con muchos de los exponentes de nuestro gremio, pero tengo la satisfacción de que a mí en lo personal siempre me distinguió. Había algo que me sacaba un poquito de paso ya en la etapa en que pasó a dirigir el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, y es que personalmente él casi nunca llamaba a nadie, tenía sus jefes de despacho, sus secretarias y demás, pero cuando yo oía que alguno de ellos me decía, espérate que Alfredo quiere hablarte, yo decía, aquí viene literalmente una misión del partido, y así se lo hacía saber. Y entonces él me decía, chico, mira, yo necesito que tú me hagas para este número que estamos preparando, que estamos cerrando ya,
un trabajo sobre tal cosa. Recuerdo que una vez faltaban unas horas para el festival y él me pide nada menos que una valoración, una especie de ensayo sobre la presencia de la Revolución Mexicana en el cine. Y yo le dije, pero por favor, ¿cómo tú a estas alturas, nada más y nada menos, a esta hora, pues se reía con las cosas que yo le decía, a esta hora tú y con ese recado, y me decía, pero por favor, mira, que necesitamos, porque además hay una presencia sólida de México en el festival. Bueno, en fin, yo protestaba y me quejaba, pero siempre terminaba pues cediendo a sus reclamos, a veces muy inoportunos y muy de última hora. Pero en cambio debo decir eso, que fui una persona muy respetada. Él conocía también de mi trabajo desde el inicio, desde el primer festival. Y una vez le dije, yo creo que tú y yo somos los únicos hasta ahora que hemos trabajado en todos los festivales y estamos desde el inicio. Y claro que después había otros compañeros, Pedro Ortega, no sé si Cita, y se presentó poco después Toti, pero Toti estuvo también desde los primeros años, ¿verdad? Pero no éramos muchos realmente los que iniciamos esta maravillosa aventura. Y él, por ejemplo, organizaba desde la parte cubana las conferencias dentro de la Jornada de la Cultura Italiana, y en varias ocasiones también yo era llamado, en este caso me daba cuenta de que era por trasmano, o sea, no me llamaba él personalmente, pero me decía, mira, la embajada lo invita a que usted esté en el panel dedicado este año, por ejemplo, a Sabatini. Recuerdo que ahí él puso mucho énfasis. Ustedes saben que él colaboró con Sabatini para el guión del Joven Rebelde, una de sus pocas, digamos, colaboraciones, digamos, como creador dentro de la gestión del cine. Y en este sentido, pues, siempre fue una persona con mucha deferencia hacia mi persona, hacia mi trabajo. Recuerdo que una vez en un festival había que hacer una presentación especial de Lucía, y a mí se me convocó por parte de la Junta Directiva a presentar yo la película, y él se apareció. Él no era de ir mucho por todo el trabajo que tenía en esos días a actividades puntuales, pero allí se presentó, y después que terminó yo dice, bueno, un momentico, que yo quiero ahora decir algunas cosas que quizás no se saben sobre la película y entonces me dijo públicamente, además de lo que tú has dicho con toda la elegancia que te caracteriza, pues yo quiero agregar tal y tal cosa, y eran gestos, ¿no?, que yo agradecía. Ahora, cuando Magda hablaba de su relación con Leal, que me di cuenta que era muy estrecha, muy sólida. Una vez, justamente durante aquellas jornadas de la cultura italiana, coincidimos en la recepción de la embajada, y se apareció Leal, y Alfredo estaba muy atormentado porque por alguna gestión de la oficina del historiador tenían que llegar los corales físicos y no acababan de llegar. Y figura Leal, con aquella parsimonia y aquella elegancia de la cual era difícil que alguien lo sacara, en un momento un poquito se explotó. Le dijo, Alfredo, no me atormentes más con los corales, que eso va a llegar, estamos casi que comenzando el mes, eso va a llegar a tiempo y en forma para el festival. Pero era así, muy preocupado por los detalles. Cualquiera creería que no, porque estaba en su mundo, en su confort, con su traje tirado sobre el hombro, pero estaba muy atento siempre a todos los detalles, y era muy dado a revisar. Por ejemplo, yo recuerdo que durante los años, tantos años que coincidieron él e Iván Giró al frente del festival, aun cuando Iván era quien
tenía toda la cuestión logística, administrativa, de tantos y tantos detalles del festival. Alfredo siempre estaba detrás, por ejemplo, para revisar el periódico que salía puntualmente. En aquella época teníamos todavía, afortunadamente, papel. Y era muy puntilloso para organizar y para, por lo menos, supervisar quién estaba al frente de las conferencias, en los eventos teóricos, y qué cosa era lo que pasaría después a la revista del Nuevo Cine Latinoamericano, que también dirigió hasta el final. O sea que fue un hombre que también en el trato, digamos, ya más personal de sus gestiones culturales, de sus gestiones al frente de ese organismo, primero del ICAI y después del Nuevo Cine Latinoamericano, fue un ejemplo también de dedicación, de cultura del detalle. O sea, era de esas personas que no quería dejar nada al azar ni a la improvisación, y con mucha antelación y con mucha tenacidad, pues se ocupaba de todo. En este sentido quería resaltar mi agradecimiento también personal por sus deferencias.